Hola, soy Jorge Roy y de JR Capacitaciones les traemos una nueva propuesta que lleva por nombre Charlas entre Mates. Vamos a abordar en ella fundamentalmente los temas que hacen a las ciencias del ejercicio, tanto en el entrenamiento como en la salud. Espero bien que les guste y que tengamos un buen feedback de ustedes. Muchas gracias. Hola a todos, gracias por estar de nuevo del otro lado. Y hoy estamos con otra charla entre mates y nos estamos cuestionando y charlando sobre las calorías. Que hay como varias interpretaciones sobre el tema y bueno, vamos a aprovechar a Jorge para que nos saque de algunas dudas. ¿Qué tal, Jorge? Voy con la pregunta. ¿Cómo se interpreta o qué tendríamos que entender cuando hablamos de calorías en relación a la pérdida de peso? O por ejemplo esto que si uno ingiere más calorías, ingiere más peso o en esa pérdida de peso perdió calorías. ¿Es así? Bueno, en principio, aclarar un tema, ¿no? Yo intento por todos los medios esto dejarlo un poquito mejor analizado desde el concepto mismo para no equivocarnos, porque uno dice, cuando dice perdí peso, lo primero que hace referencia es que su balanza mostró un número menor que el anterior cuando se Sí. pesó. Y ganar peso dice, tengo un número mayor que el que me daba anteriormente la balanza. Cuando me pesé, entonces aumenté de peso. Hablemos de peso graso, si fuera la cuestión, ¿no? Es decir, bueno, si yo aumento de peso graso o disminuyo de peso graso, y no de peso corporal, porque el peso corporal no está representado solamente por la grasa. El peso corporal está representado por los componentes, los diversos componentes que tienen el cuerpo humano, que va desde la estructura esquelética a la muscular, etc. Entonces, Sí, bueno, incluye todo, órganos, todo lo que tenga que ver con los líquidos del cuerpo, tejido, piel, digamos, todas las partes blandas, osteoarticular y masa muscular, bueno, ¿no? eso es, digamos, la composición corporal está mostrando esas partes que la constituyen y consecuentemente todo eso tiene Todo pesa. todo peso. Y también hay la posibilidad que se reduzca, ¿no? Y cuando se reduce algo o alguna de esas partes, también estamos observando un peso corporal disminuido, a lo mejor, pero no estamos refiriéndonos necesariamente a un peso graso. Bueno, ahí hay una gran confusión también cuando la gente se pesa antes o después de la actividad y por ahí lo que se perdió de peso es de líquido por sudoración y no necesariamente de tejido graso, que por ahí es el objetivo cuando hacen el ejercicio. Entonces ahí tampoco estaríamos hablando de calorías. Bueno, en realidad el tema de calorías lo vamos a aclarar ahora. Vamos a esperar un poquitito más adelante por lo menos para terminar de redondear este concepto del peso. Has dado el ejemplo más perfecto, o sea, el más evidente. Yo digo, o sea, me fui a correr, me pesé antes de salir. eh, Voy, corro, vuelvo y me peso. Y veo que en la balanza hay una pérdida de peso, exactamente. Sí, de Sí, peso corporal, pero, no perdí, gramos. pero la grasa no está cuantificada ahí. ¿Cuánto perdí? Es imposible cuantificarla bajo esas condiciones. Por lo tanto, es mejor advertir sobre ganancia o pérdida de peso graso asociado ahora sí al concepto de calorías, que era digamos, el gatillo que nos conduce a desarrollar esta charla entre mates del día de hoy. Entonces, hay infelizmente un mal concepto relativamente a un mal análisis de en realidad son kilocalorías, nosotros vamos a hablar de Sí. calorías en general, hay un mal concepto de estas kilocalorías que nos ha llevado detrás de, bueno, si quiero perder peso deberé reducir las calorías que ingesto y si quiero ganar o se necesita ganar peso, miren lo que digo, peso, no peso corporal, no peso graso o peso Sí. magro, digo peso en general. Si quiero De ganar alguien que peso, tiene bajo peso que necesita aumentar, decís, exactamente, eso es porque también verdad, está la eso es necesidad verdad. del De ahí aumento, viene, ¿no? claro, ahí viene la otra parte, que a mí me pueden indicar
que es mejor que aumente mi peso corporal y deberé yo tener muy en claro, o quien me lo está indicando, que me debe explicar que la ganancia en mi peso corporal sería bueno que sea en músculo y no en grasa. Claro, ¿de qué se va a constituir ese peso? Y a la vez, bueno, viéndolo desde el lado de las calorías, cuando uno ingiere algo, seguramente va a estar incorporando calorías. Ahora, ¿de qué se constituyen, digamos, ¿no? ¿De dónde vienen esas calorías? Bueno, es el gran tema. Prácticamente lo que nos aporta las calorías a nuestro organismo a través de la alimentación es estos macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos que ingerimos cada vez que nos sentamos a la mesa a completar nuestro desayuno, almuerzo, merienda, cena, lo que fuera. Ahí estamos incorporando calorías. La vida cotidianamente genera obligadamente una utilización de calorías. No quiero hablar de pérdida, quiero hablar de utilización. Uno podría decir, bueno, se pierden. En realidad no se pierden, ya por definición no se pierden, ¿no? Pero en definitiva, uno está, por el hecho de vivir, utilizando las Claro, iba a decir calorías, yo, se usan. utilizando las calorías que tenemos. Esto Claro, es así. de hecho Y, las necesitamos. bueno, y por eso comemos también. Entre Claro. tantas cosas que necesitamos es ingerir calorías para que las reacciones de nuestro organismo para la vida siempre tengan nuestro organismo no tenga la Las tranquilidad necesidades de básicas. contar con ellas para llevar a cabo las reacciones que garantizan que el órgano, tejido, sistema esté optimizado energéticamente para poder vivir. O sea, para que el corazón se contraiga necesita energía. ¿Y qué pasa si no Esas tiene energía? calorías se No. van a transformar en energía. Las calorías se manifiestan energéticamente de esa forma. O sea, es eso. En realidad es energía que el organismo a través de reacciones entre moléculas produce justamente un trabajo. Lo que permite la caloría es la generación de un trabajo. Eso es así, o sea, no es para explicarlo en este contexto, pero es aquella reacción que se genera entre sustancias que para que ellas se lleven a cabo debe haber energía para ello. Si uno analizara, bueno, el músculo se contrae, bien, ¿cómo se contrae? Porque hay proteínas que contactan entre ellas y ese contacto es grasa, se cae energía representada kilocalóricamente por una molécula. Bien, tanta cantidad de energía se necesita para este trabajo. Bien, tantas moléculas energéticas van a venir a aportar esas calorías para el trabajo. No quiero abusar. Y puede pasar, digamos, a nivel metabólico que uno ingiera calorías, pero no necesariamente de las que necesita determinado metabolismo. Por ejemplo, yo quiero que el músculo esté activo de determinada manera, pero comí cosas que sí me dieron calorías, pero que no me van a estar dando la energía específica para el músculo. Sí, acá viene un punto más complejo todavía, porque, digamos, eh, en realidad nosotros tenemos a nuestro alcance dos recursos energéticos prácticamente de primera línea. Son, digamos, de primera elección siempre los carbohidratos representados en nuestro organismo por la glucosa, un azúcar, y las grasas. Los carbohidratos por unidad de alimento, carbohidratos y grasas, los carbohidratos tienen menos del 50% almacenado de kilocalorías por unidad de alimento. Por ejemplo, un gramo de glucosa tiene 4 kilocalorías. Un gramo de carbohidrato en general tiene 4 kilocalorías. O sea, es capaz su procesamiento, su combustión, de producir 4 kilocalorías. Ajá. Una grasa, 9. Ah, ok. Entonces yo con un gramo de grasa produzco mucho más energía que con un gramo de carbohidrato. O sea, un gramo de grasa me da mucha más kilocaloría a mi organismo que un gramo de azúcares. Pero a nivel muscular la cosa debe ser observada desde otro análisis y por eso es más complejo, porque de acuerdo a la actividad del músculo, Depende la demanda, qué mecanismo se va a claro, activar y ahí, de asistencia ahí hay energética. muchas variables que juegan, porque incluso la aptitud de la persona para el trabajo que se le está planteando al músculo Va a va disparar un metabolismo u otro. o privilegiar uno sobre el otro. A lo mejor ambos van a participar, pero Claro, más en uno que el otro. porcentaje. Es muy raro que sea puro Claro. la energía que va a aportar un macronutriente, salvo que el esfuerzo sea muy concreto. No quiero entrar tampoco para no abusar en la charla de este tema, que podría dar para otros momentos,
pero se sabe muy bien que los ejercicios de muy alta intensidad y de relativamente breve duración no usan privilegiadamente azúcares, y los de muy larga duración podrían, y esto Entran, lo pongo claro, en potencial, podrían privilegiar el uso de grasas. En realidad en siempre, condiciones adecuadas. sí, sí, se reclama. O sea, que no siempre que estemos haciendo una actividad física vamos a estar utilizando o metabolizando, digamos, o sea, perdiendo la grasa, ¿no? Que Sí, generalmente uno de los objetivos es bajar de peso y se asocia que ese objetivo de bajar de peso va a estar relacionado a la pérdida de tejido graso. E bueno, incluso a veces la gente se ve como más adelgazada, más liviana, más flaca, pero por ahí no perdió tejido graso, tal vez estuvo perdiendo masa muscular sí, y aunque no hubiera perdido ni grasa, o líquidos. sí, aunque no hubiera perdido, digamos, alguna de estas masas corporales, ni masa grasa, ni masa muscular, el hecho de proponer algo con un objetivo básicamente de reducción de tejido graso es una propuesta muy atrapante desde el mensaje y desde yo la aceptación del mensaje que quiero que eso me acontezca. Pero para usar grasas hay que tener condiciones. No cualquiera puede usar las grasas, aunque todos estamos, por supuesto, con la posibilidad biológica de usarlas como recurso energético. De hecho, todos las usamos, pero hay condiciones particulares desde la observación de que la persona en sí misma podría estar con algunas limitaciones para usar las grasas, que entre esas limitaciones podría decir, bueno, no está preparado, no está entrenado, no está debidamente preparado el músculo para el uso de las grasas. Entonces, ¿va a usar calorías? Sí, claro, si no, no haría contracción muscular. O sea Claro. que gasta Sí, calorías energía va a estar puesta en juego seguro. siempre, si no, no hace nada. Claro. Si no tiene energía, no hace nada. A nivel muscular me refiero, ¿no? Ahora, que haga una actividad muscular, incluida la caminata, que es una actividad de la intensidad que quieran, no por estar haciendo caminata, no por estar haciendo marchas, no por haber salido a dar vueltas a una plaza, a un parque o lo que fuere, yo garantizo con ese mensaje que la persona a la cual le indiqué esa actividad va a perder grasas porque está consumiendo energía. Porque acá viene el punto. Las grasas que comemos tienen energía y las grasas que almacenamos tienen energía. O sea, son capaces de proveer energía. ¿Energía para qué? Para reconstruir una molécula energética que cuando hacemos actividad se rompe para que justamente se concrete la contracción Ujú. muscular. Por caso. En este ejemplo, cuando nosotros analizamos que la persona está efectivamente haciendo la actividad, lo que nunca podríamos garantizar es que esa actividad, como entra dentro de un modelo de ejercitación de baja, moderada intensidad y se puede prolongar durante X cantidad de tiempo, eso va a generar la utilización de grasas como recurso energético y por ello, si todo estuviera bien diseñado, va a perder peso graso. ¿Por Del qué? tejido adiposo almacenado, Almacenado. digamos, el rollito que uno se quiere sacar de encima. Exactamente. No es garantía ningún ejercicio, visto desde una concepción muy general, Sí. aplicado a una persona determinada, que eso O con una receta para todo el mundo la misma, es que no digamos. es así. Hay, perdón que cierro Sí, con sí. esto, hay muchísimas personas que por tener obesidad y o alguna enfermedad, como es, por ejemplo, la resistencia a la insulina, que es lo que genéricamente o en el barrio se conoce como una prediabetes, ¿no? O padecerla ya a la diabetes, estas personas tienen una fuerte limitación para usarla las grasas. O sea que por más que uno le esté indicando a la persona, bueno, usted debe hacer esto, aeróbico, se diría. Sí. Usted debe hacer aeróbico porque lo aeróbico le garantiza la utilización de grasas. No es verdad. Eso es muy lindo leerlo desde el manual de los libros. Eso es muy lindo leerlo desde la bioquímica energética. Eso acontece. Bueno, pero cuando lo llevamos al organismo, hay que ver de quién es ese organismo y en qué condiciones está. Porque el hecho de que pueda necesariamente valerse de energía para que el organismo le siga funcionando, no quiere decir que esa energía la utilice desde donde fuera la mejor opción. Es más, si yo no estoy bien entrenado y aún teniendo una salud fantástica, incluida la salud metabólica,
O sea, quien tiene diabetes tiene enfermedad metabólica. Ujú. Bien. Incluido salud metabólica. El hecho de yo no estar debidamente preparado, entrenado, mi organismo va a llevar a que el ejercicio que haga muy probablemente utilice un poquito de las grasas en todo el ejercicio como recurso energético y muy poco de ese total le va a posibilitar generar alguna pérdida de algo en el terreno de las grasas. O sea, no se lo va, ¿por qué? Porque rápidamente va a empezar a usar azúcares el organismo porque sabe que tiene dificultad Ujú. para el uso de las grasas. Voy a relacionar otra pregunta. Eh, ¿Cómo se calcula, o si está bien, digamos, esto de relacionar la cantidad de calorías que uno debe tener en cuenta en la ingesta en relación a la cantidad de calorías que se supone que uno gasta? Que muchas veces cuando uno va al nutricionista o se plantea bajar de peso o entra en algún deporte que tiene que modificar su estado, aparecen estos análisis y bueno, hay distintas como teorías también, ¿no? O formas de ¿cómo se llama?, de abordar ese tema. Bueno, el principio es considerar que todos y todas necesitamos una cantidad de energía para la vida. Esto es propio de cada persona porque se vincula con la edad, con el sexo biológico, se vincula con el nivel de actividad que tenga durante el día, que trabaje, que no trabaje, que entrene, que estudie, etcétera, etcétera. Entonces, eso se estima y da una aproximación, nada despreciable. Hay fórmulas que permiten cuantificar con qué cantidad de calorías yo garantizo que mi organismo no padezca necesidades energéticas. Hablemos de necesidades energéticas y ahora aclararé un poquito más algún punto. Es decir, cómo yo vivo bien desde el punto de vista biológico para que todas las reacciones de mi cuerpo se lleven a cabo sin dificultades y en equilibrio de los macronutrientes. Ya lo aclaro. Vamos a imaginar que yo necesito 3.000 kilocalorías para vivir diariamente. Pongo este número redondo porque está muy lejos hacia arriba de lo que yo... Ay, te iba a decir, es como mucho de lo que Sí, habitualmente sí, se tal cual, lee tal o se cual. ve, pero también ahora me surge esta duda, ¿no? O sea que cuando aparece así en algo escrito, bueno, necesitamos 2.500 calorías diarias. ¿Quién sería, no? O sea, ¿yo entro en ese rango? Capaz que no. No, es por eso refería que era algo absolutamente individual y cuantificable a través de un método indirecto y otro método más directo también existe, pero bueno, es de laboratorio, es Más más engorroso, complejo. exactamente. Y no de fácil acceso porque yo quiera que me lo hagan ese estudio. De todos modos, uno puede tener alguna aproximación a la cantidad de kilocalorías que necesita por día para estar satisfecho de sus necesidades biológicas. En este aspecto, yo decía el número 3.000 por la facilidad del número para hacer cuentas de lo que quiero decir. O sea, no estoy hablando de las calorías que yo necesito, que son sensiblemente inferiores a este valor. Y prácticamente la mayoría de las personas no deportistas andan bastante por debajo de este número. Yo digo 3.000 para hacer una ecuación rápida. De esas 3.000 kilocalorías, se sabe que mi organismo necesita carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Cuánto necesita de carbohidratos, cuánto de grasas y cuánto de proteínas? Se da un dato general, no siempre próximo a la realidad y a la certeza de lo que se está comunicando, pero históricamente se ha dicho, bueno, del 100% de las kilocalorías que necesitas, en mi caso yo había dado 3.000, y voy a manejar números redondos también acá, podría alterarse según lo que se informe, un 65% de esas 3.000 son carbohidratos, un 15% son proteínas y el 20% restante son grasas. A ver, por ejemplo, ¿cómo es esto de que el 15% tienen que ser proteínas? El 15% de 3.000 son 450 kilocalorías, eran 3.000 kilocalorías, el 15% de 3.000 son 450. 450 kilocalorías deben ser aportadas por tanta cantidad de gramos. Bueno, si un gramo de proteínas son 4 kilocalorías, o si 4 kilocalorías es un gramo de proteínas, para hacer una regla de tres simple, si 4 kilocalorías es un gramo de proteínas,
en este caso que habíamos dicho 450, bueno, 450 por 1 dividido 4. Entonces 450 dividido 4 me da 125 gramos de proteína o algo parecido. Y eso es lo que yo deberé consumir para garantizar las kilocalorías que mi cuerpo necesita provenientes de las proteínas. En la misma cuenta la hago para las grasas. Perdón si hubo algún error matemático acá que lo hice Sí, así no, es rápidamente para en mi tener una cabeza, pero es para aproximación. tener una aproximación. Y cuánto de, si hubiera puesto 60, 20, 20, 60 de carbohidratos, 20 de grasas y 20 de proteína, la ecuación hubiera sido mucho más sencilla. Digamos que si yo, no sé, durante varios días el 90% o sea, tengo un 10% de proteínas, que generalmente es lo que menos se consume, y muchas más hidratos de carbono y grasas, ya ahí estamos como mal. Bueno, El depende, equilibrio va a claro, dar, la balanza va a dar para el bueno, otro lado. no, porque si las kilocalorías siguen siendo 3000 para el ejemplo, quien me esté aportando más me puede producir otros problemas, pero lo que está garantido es lo que mi cuerpo necesita para la vida. Si yo en los 3000, en vez de dar un 65% de carbohidratos, doy un 65% de grasas, ¿bien? Pero en la ecuación final, todo termina siendo 3000, porque corregí, bueno, tengo que bajar las proteínas, bueno, tengo que bajar los carbohidratos, etcétera. Efectivamente, las 3000 siguen estando. Esto es, no engordo. ¿Qué pasa con una dieta cetogénica? O sea, una dieta absolutamente restrictiva en carbohidratos. Lo que no se hace con los carbohidratos, que es mantener eso 65%, se lo baja a un 5%, bueno, se acabó de sacar un 60% de carbohidratos. El 60% de carbohidratos en 3000 kilocalorías son 2400 kilocalorías. Si yo se las saco a los carbohidratos, porque doy menos carbohidratos, alguien tendrá que darlas. Claro, porque de base vos necesitas 3000. Exactamente, entonces en este caso, en este ejemplo, quien los va a dar son las grasas, porque la dieta cetogénica justamente es una dieta hipergrasa. Pero no voy a engordar comiendo tanta grasa, no, porque sigo consumiendo 3000. Voy a engordar cuando en vez de consumir las 3000 que necesito, consumo un abuso. O sea, una sobre cantidad de 3000. 3500. Y mi cuerpo usa 3000, bueno, las 500 restantes las va a almacenar. ¿Y cómo las almacena? Como grasas. Ese es el problema. Pero acá hay algunas lecturas para, digamos, detenernos un poquitito más y tal vez como lo venimos diciendo desde hoy, quizás sea en otra charla, porque es muy puntual el tema, de absoluto interés y de enorme confusión en la comunidad normal, ¿no? En la gente que, bueno, que maneja las calorías y cree que si perdió calorías emagreció y si ganó calorías se engordó. Es un poco así, ¿no? No mira el total que necesita por el día, sino que se maneja en la ecuación, que se llama teoría psico, que viene del inglés calorie in, C, calorie out, CO. Y bueno, esa teoría psico dice que si las calorías que ingresan son idénticas a las calorías que salen, yo no engordo ni adelgazo. Balance Claro, equilibrado. necesito 3000, consumo 3000, estoy bárbaro. Ahora, si las calorías que ingresan son menos de las que salen, o sea, en vez de consumir 3000, consumo 2500, esas 500 restantes que necesita el cuerpo, como no las estoy buscando por la boca, va y las busca por las grasas. Esa es la teoría, que no salió de ese territorio, porque en la valoración, perder kilocalorías no implica estarlas obteniendo de las grasas. Perder kilocalorías, digo, Claro. gastarlas. Eso No, habíamos hablado que no necesariamente viene, o sea, el metabolismo energético que se va a poner en acción para determinada actividad no necesariamente va a venir de las de donde grasas me o gustaría. de los carbohidratos. Claro, hay que De donde me poder gustaría. ubicar bien el estímulo Exactamente. para que Y acontezca el gasto. el estímulo en el cuerpo que puede. Claro. Porque yo puedo poner el estímulo a varias personas y cada una tiene una respuesta diferente a ese estímulo. Sí, O sea, pasar el proceso de adaptación o el entrenamiento adecuado y llegar como a la performance sí, para metabólica, digamos, tener necesaria. aquellas alteraciones beneficiosas que garanticen que aquel objetivo que estoy buscando lo conquiste. En Claro. este caso sería, que gaste más kilocalorías de las grasas que de los carbohidratos o de las proteínas. Bueno, todo esto entonces lamentablemente ha llevado a creer que si uno consume menos kilocalorías por día, la teoría está psico, que ha hecho estragos, porque se ha, digamos, cimentado muy firmemente en la gente común, sobre todo,
producto de venir de la convicción de los profesionales, porque era algo que lo estaba comunicando la ciencia, en un estado de conocimiento diferente al actual. Entonces, ¿qué se sostenía? Y se sigue creyendo. Si yo consumo menos kilocalorías de las que necesito, de esas que no he consumido, pero mi cuerpo las necesita, las voy a ir a buscar en las reservas de grasas. Sí, se Bueno, supone que va a gastar aquello que está acumulado. eso no es cierto. Eso sería fantástico. En algunos casos hay alta probabilidad que así acontezca, pero hay que considerar algo. Lo que pasa que de lo acumulado, no, o sea, hay de todo. Hay reservas, digamos, que salen más rápido o que son de determinada... Hay un dato que debe ser considerado, que también es fantástico para expresarlo en charlas, en muchísimos mates, en charlas, ¿no? Que es el siguiente. Cuando uno ingiere menos calorías de las que necesita, se disparan en nuestro organismo sistemas de alarma para defendernos. Dice, cuidado que Jorge está consumiendo menos kilocalorías de las que necesita. Y entonces voy a activar todo el sistema que garantice de protección que garantice las energías que él necesita. Ah, bueno, activo las grasas. Y no solo, dice, yo activo todo. Todo lo que pueda llegar a dar energía, lo voy a activar. Y por ejemplo, las proteínas de los músculos. Claro. Entonces, cuando yo en esa situación entro en una dieta de reducción de calorías diarias, o sea, necesitaba 3.000 y como 2.000, voy a gatillar un sistema de degradación también de proteínas. Entonces, ¿qué me pasa? Eso me afecta al músculo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque esto de ingerir menos kilocalorías no solamente está activando un sistema de defensa a nivel de las grasas, sino que está activando también un sistema a nivel de las proteínas. Interesantemente no lo activa a nivel de los azúcares almacenados en el músculo, porque ese es un reservorio que el músculo lo tiene para las urgencias, para las situaciones de crisis, para las situaciones de peligro, de alarma. ¿Por qué? Porque los azúcares son los que me permiten salir corriendo. Claro. Ante la urgencia Respuesta desaparezco, rápida. de respuesta rápida. Ante la urgencia me defiendo con las manos rápidamente, lo que fuere, pero todo lo que sea garantía de mover pesos grandes o hacer gestos explosivos, rápidos, lo que me proteja, en definitiva. No voy a situaciones de peligro más allá que los normales, ¿no? Que los que uno puede imaginar de la vida cotidiana. No sé, se me trabó la puerta y quiero abrirla a cualquier y hago una fuerza enorme. Bueno, la hago con la energía que me proveen los carbohidratos. No me van a dar energía las proteínas ni las grasas, en ese caso. Bueno, o me pongo a empujar el auto porque se me rompió, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, hay que tener muy en claro esto. ¿Por qué? Porque la convicción esta de que porque yo consuma menos kilocalorías me va a llevar a perder grasas, o porque gaste más kilocalorías Claro. me va a llevar al mismo objetivo de perder grasas, es absolutamente relativo. Yo puedo perder muchas calorías por día, pero estar proveniendo de los azúcares. Y puedo reducir mi ingesta energética sensiblemente, pero perder masa muscular. O sea, perder músculo, perder grasa, pero perder bastante músculo. Entre el 41 y entre el 25 y el 41% del peso corporal que pierdo, medido en la balanza, es peso muscular. Entre el 25, si uno quisiera hacer una cuentita redonda, bueno, acabo de perder 10 kilos, bueno, 2 kilos y medio, entre 2 kilos y medio y 4 kilos 100 fueron de músculo. Terrible. Pero Que si no ingerís después la cantidad y en el momento adecuado de proteínas, tampoco se va a reparar. No, seguiré perdiendo. Por lo tanto, esto de la ecuación calórica, de esta teoría psico, es de altísimo riesgo adherirse, digamos, incondicionalmente a esto, porque puede significar entrar en territorios de pérdida que pueden afectar incluso nuestra salud. Que además es una pérdida silenciosa, que ya en alguna oportunidad lo hablamos, que bueno, conduce a la sarcopenia y que uno no se da cuenta por ahí mira, en el proceso. El primer tema a preocuparnos, nosotros hablamos mucho de sarcopenia, y vaya si yo la vengo hablando, que escribí por primera vez sobre ella en el año 2002, o sea que va a ser nada menos que 21 años que escribí sobre ella, que publiqué sobre ella. Pero hoy el punto más neurálgico está en que
pierdo músculo y pierdo fuerza. Y pierdo más fuerza que músculo. Claro. Y la pérdida de mi fuerza afecta directamente en mi calidad de vida. Sí, la funcionalidad. Entonces, como ya lo hemos hablado y lo seguiremos hablando las veces que sea necesario, hay que considerar que toda estrategia dietaria basada en una restricción energética, en una restricción calórica, digamos, voy a consumir menos calorías, si llega a generar pérdida de músculo, está generando pérdida de fuerza también. Por tanto, esto habrá que ponerlo en el debido marco, verlo de una manera mucho más holística, no atomizarlo Sí. al tema, porque los impactos que tiene colaterales en muchos de los casos no son los deseables, son los que perjudican. Entonces, este tema de las kilocalorías que hoy hemos abordado, por lo menos en parte, pero esperemos que sea nutricionalmente importante desde el conocimiento, nos lleva a la reflexión de que tengamos sobre las kilocalorías una visión. Un resguardo, ¿no? Sí, porque la visión del siglo XXI no es la del siglo XX. Y esa imagen de la balanza que se corre para un lado o para el otro no es tan directamente proporcional, digamos, en el resultado. La práctica de ejercicios, hay muchos que no quieren hacer ejercicio porque dicen que aumentan de peso. Y Claro. es verdad. Si fuera de masa muscular sería fantástico. La masa muscular pesa. Claro. Entonces, si yo gano masa muscular y miro que mi número de la balanza está aumentando porque si realmente aumenté masa muscular, tengo que pesar más. Hay veces la balanza no se mueve, digo, yo no adelgazo 1 gramo porque sigo mirando el número, pero a lo mejor si me hubieran hecho una valoración antropométrica, o sea, medir el cuerpo de diferentes formas para ver cómo está compuesto él en grasa, músculo, hueso, etc., por ahí hubiera comprobado que peso igual, pero perdí grasa y aumenté músculo en la misma cantidad. O sea que si perdí 2 kilos de grasa y aumenté 2 kilos de músculo, el peso en la balanza sigue siendo idéntico. O hasta por ahí pesas un poquito más, por ahí podría pesar más, pero perdí grasa y aumentaste de músculo. Exactamente. Entonces ahí sería exactamente. Una de las cosas que cierro acá con esto, la charlita, para que también quede claro, ¿no? Está instalado el concepto esto de que 1 kilo de grasa pesa más que 1 kilo de músculo. Bueno, como el kilo de pluma y kilo de plomo. Claro, ese es el ejemplo. 1 kilo de pluma y 1 kilo de plomo es 1 kilo. Y 1 kilo de grasa y 1 kilo de músculo es 1 kilo. Habrá volúmenes mayores cuando hablamos de 1 kilo de grasa relativamente a 1 kilo de músculo. Pero una cosa es el volumen y otra cosa es el peso realmente. Si pierdo 1 kilo de grasa y gano 1 kilo de músculo, si pierdo 1 kilo de grasa y gano 1 kilo de músculo, sigo con el mismo peso corporal. ¿Bien? Sí, voy a dejar una imagen que se me vino como disparador, pero un poco resumiendo esto que estabas contando, pensando en los abuelos, ¿no? En nuestros ancianos, que no solo ingieren menos, ingieren inferior calidad de alimentos, mastican menos, les da más fiaca y se van quedando cada vez más quietos. Es un combo que realmente no colabora para nada en que estén bien o que se conserven, o sea, que conserven calidad de vida, ¿no? Que es lo que a veces se busca en la tercera edad como de base, ¿no? Como para acompañarlos y que la pasen bien. Haremos charlas entre mates con nuestros abuelos y abuelas. Y ahí podremos aportar un poco más de conocimiento para defenderlos más en esas edades difíciles. Y hay que cuidarlos. Bueno, nos vamos a tomar los mates que nos quedaron pendientes.